noches, mi nombre es Antonio David Iliche de la Hoz. Soy aprendiz del CEN en la carrera de tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Hoy estaré realizando mi video sustentación de la actividad de carga de mercancía en Colombia. En Colombia, por su geografía diversa, llena de cordilleras, selvas, llanuras y dos océanos, se necesita una red logística que combine diferentes modos de transporte para mover mercancías, tanto como en el comercio nacional como en el comercio internacional. Por ende, no existe un único medio capaz de cubrir todas estas necesidades. La planificación de la logística se basa en elegir el modo o la combinación de modos más eficientes para cada tipo de carga. Las exigencias de los clientes juega un papel fundamental dentro de esta planificación, ya que no todos los clientes tienen las mismas necesidades en el momento de transportar la mercancía. Eh, Esto también depende mucho de la característica de la mercancía y qué tipo de mercancía se vaya a transportar. Aquí entran en juego variables como el tiempo, eh, los costos, la seguridad, las condiciones de conservación de la mercancía, la sostenibilidad y la confiabilidad. Dentro de los funcionamientos y medios de transporte, eh, la, la gestión logística cumple un papel fundamental dentro de, dentro de este flujo. Se puede encontrar varias etapas, como la etapa de planificación de transporte, etapa de coordinación de operaciones, etapa intermodalidad y útil, monitoreo y trazabilidad, gestión de imprevistos. La planificación del transporte consiste en definir cómo, cuándo y con qué recursos se realizará el traslado de las mercancías. Esto incluye elegir ruta, calcular tiempos, costos, capacidades de carga y seleccionar los modos de transporte más adecuados. La coordinación de operaciones se refiere a la organización y supervisión de las actividades necesarias para ejecutar el transporte o ejecutar el envío. Eh, Esta etapa garantiza que los proveedores, transportistas, almacenes y clientes trabajen en una forma sincronizada para evitar imprevistos dentro de la cadena dentro de la cadena logística de transporte. Intermodalidad y UTI. La intermodalidad es el uso combinado de dos o más modos o medios de transporte, como por ejemplo puede ser barcos, camiones, avión, entre otros modos, entre otros medios, para optimizar tiempos y costos. Las UTI son unidades de transporte intermodal, son dispositivos estandarizados que permiten mover la carga sin necesidad de manipularla al cambiar de un medio de transporte a otro. Estas unidades son los contenedores, las cajas móviles, los remolques, los palets, entre otras cosas. El monitoreo y la trazabilidad son etapas. Bueno, el monitoreo y la trazabilidad es la etapa que se encarga en todo momento del seguimiento de la mercancía, desde su punto de origen hasta el cliente final, supervisando así en tiempo real dónde se encuentra la mercancía, en qué estado va, en qué condiciones viajan, entre otras cosas, para garantizar una transparencia y confiabilidad en el proceso logístico de transporte. La gestión de imprevistos consiste en la anticipación y respuestas
a situaciones inesperadas que pueden afectar el transporte, ya sea retrasos en las vías, eh, los cambios climáticos, los bloqueos, entre otros factores que se pueden presentar en las vías. La finalidad de esta etapa es minimizar riesgos y mantener la continuidad del servicio mediante planes alternativos. Los factores que determinan la elección del medio de transporte en la coordinación logística, la elección de los medios de transporte no es aleatoria, ya que esto responde a una evaluación técnica donde se comparan costos, tiempo, seguridad y requisitos específicos de la carga. Los principales factores son los tipos de mercancía que se vayan a transportar, el volumen y el peso para elegir el medio de transporte, la distancia y tiempo de entrega, los costos logísticos, la infraestructura disponible y la seguridad y riesgos. Bueno, los modos de transporte y mercancía en Colombia. Eh, la, el comercio en Colombia está condicionado en gran medida por la utilización de los diferentes modos de transporte, que son los que se presentan aquí, que son terrestres, aéreo, fluvial, ferroviario, marítimo y multi, multimodal. Cada uno de ellos juega un papel importante en la función de las necesidades y la infraestructura de las condiciones geográficas del país. Sin embargo, no todos los modos de transporte tienen la misma frecuencia de uso, ya que hay modos de transporte que son utilizados con más regularidad, dada su eficiencia y área de cobertura, mientras que otros eh, aún son de uso más restringido. Por ese motivo, quiero hacer énfasis en los modos y medios de transporte más utilizados dentro del país. Los más utilizados, como se puede ver aquí, son los transportes terrestres, el transporte marítimo, y los menos utilizados o los de uso con menos frecuencia son transporte ferroviario, transporte fluvial y transporte aéreo. El transporte terrestre, perdón, dentro del país se realiza principalmente por camiones, tractomulas y vehículos de carga liviana. Es clave porque conecta las ciudades principales, puertos y centros de producción. Las ventajas que se pueden subrayar de este modo es que es un modo flexible, tiene como beneficio llegar puerta a puerta y también tiene como beneficio las distancias que pueden ser a veces cortas o medianas. El transporte marítimo conecta a Colombia con el comercio exterior a través de puertos como en Cartagena, Buenaventura y aquí en Barranquilla. Las ventajas de estos modos, la gran capacidad de carga y los costos relativamente bajos. Dentro de sus limitaciones, pues depende de la infraestructura portuaria y de las condiciones climáticas. Los modos menos utilizados son el ferroviario,
que es más que todo utilizado para mover cargas pesadas o a granel, ya sean carbón, minerales o algunos productos agrícolas. Las ventajas de este modo es que tiene bajo costo por toneladas en las cargas en las largas distancias y sus limitaciones son poca cobertura en la red ferroviaria nacional y la falta de modernización. El transporte aéreo se emplea para mercancías de alto valor, urgentes o perecederos o perecederas, como por ejemplo flores, medicamentos, repuestos, entre otros. Los principales aeropuertos de carga son El Dorado en Bogotá, Río Negro en Medellín y en Cali. Las ventajas son la rapidez y su seguridad. Dentro de sus limitaciones se pueden encontrar los altos costos y a veces la capacidad limitada de transporte. En conclusión, el transporte terrestre es el más utilizado aquí en Colombia, pero el país también depende fuertemente del marítimo para el comercio exterior y del aéreo para los productos especiales. Bueno, muchas gracias.